Hola chicas y chicos de cuarto, ¿cómo están? Quería hacer como un pequeño cierre sobre el tema que estábamos trabajando que tenía que ver con las plantas. Porque ahora vamos a comenzar a trabajar con los animales, ¿sí? Otro grupo de seres vivos. Con respecto a la planta, nosotros vimos que las plantas, ¿sí? En general tienen partes, ya lo saben. Esta es la flor, el tallo, la hoja y estas son las raíces, ¿sí? Ustedes ya saben cuál es la función de cada parte. Por ejemplo, la flor tiene una función reproductiva, ¿sí? Con el aroma de los pétalos, ¿sí? Con los colores, atraen a los insectos y los insectos llevan el polen que contienen las gametas masculinas y así se cumple la función de reproducción, ¿sí? Y las transportan de una flor a otra. Después tenemos la hoja. La hoja tiene una función muy importante porque las hojas, ¿sí? Tienen como unas bolsitas y adentro tienen un pigmento verde que se llama clorofila. Esa clorofila la utilizan los vegetales para atraer la luz solar, ¿sí? Y fabricar el alimento a través de un proceso que se llama fotosíntesis, ¿sí? Fabrican el alimento y ese alimento, como ya saben, se llama glucosa o azúcar, ¿sí? La función de las raíces es absorber el agua y las sales minerales que obtienen del suelo, ¿sí? Y la función del tallo es transportar. El tallo tiene como dos tubitos adentro, ¿sí? Por un tubito sube el agua y las sales minerales y las distribuye al resto de la planta y por el otro tubito la planta distribuye el alimento elaborado, ¿sí? Ya en el secundario van a estudiar cómo se llaman. Xilema y floema se llaman, pero por ahora no nos vamos a complicar la vida. Las plantas son muy diferentes, depende el ambiente en el que viven, depende del clima en el que viven. Y como nosotros vimos, por ejemplo, las plantas de la selva, ¿sí? Tienen hojas muy grandes porque necesitan liberar agua. En la selva pensemos que hace calor y que llueve mucho. Entonces la planta tiene que transpirar mucho, ¿sí? Transpira mucho. Y transpira mucho por los estomas, que son como los poritos que tenemos nosotros en la piel cuando transpiramos. ¿Vieron? Entonces, las plantas de la selva son muy diferentes a las plantas que tenemos nosotros en nuestra zona, donde nosotros tenemos acá un clima seco porque no llueve mucho y no hace tanto calor. Entonces, en la selva las plantas son grandotas porque necesitan liberar agua. En cambio, en la zona nuestra, las plantas son con hojas chiquititas, ¿sí? O esas hojas muchas veces se transforman en espinas, ¿sí? Por eso nosotros vamos a ver en nuestro alrededor acá matas que son medias bajitas, achaparradas, con hojas chiquitas o con muchas espinas, ¿sí? Por eso es muy diferente la vegetación en la zona de los bosques, de las selvas, de la meseta, ¿sí? De la estepa. Entonces, las plantas se adaptan al lugar donde viven, ¿sí? O sobreviven o mueren, ¿sí? Entonces tienen adaptaciones a ese lugar, ¿entienden? Bueno, donde hubo bastante problemas fue cuando yo les expliqué que la planta hace dos procesos, el de fotosíntesis y el de respiración, ¿sí? La fotosíntesis, vamos a dividirlo esto en dos. La fotosíntesis, ¿sí? La planta la hace en presencia de la luz solar y es el momento en el que la planta fabrica su alimento, ¿sí? Entonces, cuando la planta fabrica el alimento, incorpora el gas sucio, ¿sí? A través de la hoja y los tallos verdes
incorpora lo que conocemos como dióxido de carbono, ¿sí? Incorpora la luz solar, ¿sí? Que es captada por esa clorofila que yo les explicaba recién, ¿sí? Incorpora el agua y las sales minerales y con todo eso fabrica el azúcar y libera como proceso, ¿sí? Después de ese proceso libera oxígeno al aire. Por eso, como las plantas nos dan oxígeno, son tan importantes conservarlas en nuestro planeta, ¿sí? En este proceso la planta toma el gas sucio, lo procesa, lo transforma en alimento y libera oxígeno. Ahora, distinto del proceso de la respiración. Para respirar, ¿sí? En el proceso de respiración, las plantas respiran como nosotros. Nosotros inhalamos, ¿sí? Tomamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Es diferente el proceso, ¿sí? En la respiración toma oxígeno y libera dióxido de carbono, ¿sí? En estos dos procesos hubo bastante dificultades porque mezclaban, no sabían dónde poner el oxígeno, si entraba, si salía, qué gas, ¿sí? Entonces, esta es una explicación con respecto a eso. Bueno, como les había dicho, las plantas son capaces de elaborar su alimento y son muy importantes porque ellas son las productoras, o sea, las que producen su propio alimento y a partir de ellas se alimentan un montón de animales y seres vivos, ¿sí? En toda cadena alimenticia, ustedes acuérdense que toda cadena comienza con un productor, ¿sí? Productor. Planta, yuyito, matita, lo que sea. Ese productor le sirve de energía a algún animal herbívoro que coma hierbas, por ejemplo, no sé, una vaca, ¿sí? A su vez, esta vaca le va a servir de energía a otro ser vivo, por ejemplo, a un, qué sé yo, puma, ¿sí? Y una vez que esta cadena va, ese animal muere, ¿sí? Y acá aparecen los hongos y bacterias, que serían los descomponedores, los que van a descomponer ese cuerpo, ¿sí? Esos hongos y bacterias se van a alimentar de ese cuerpo muerto, de esos restos, ¿sí? Y todo eso va a servir de abono a la tierra y ahí va a volver a comenzar la cadena, ¿sí? Entonces, las plantas, los productores, son fundamentales para que pueda existir el alimento para otros seres vivos, ¿sí? Bien, cuando hablamos de planta, hablamos de la flora, ¿sí? Ahora nos va a tocar hablar de la fauna. Cuando hablo de la fauna me voy a referir a los animales, ¿sí? Así que les voy a mandar mañana la clase 13 de Ciencias Naturales, donde vamos a hacer un pequeño jueguito con animales, a grosso modo. Y los animales, así como las plantas, son millones y millones, los vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? El grupo de vertebrados y el grupo de invertebrados, ¿sí? Vertebrados e invertebrados, ¿sí? Los vertebrados, como dice la palabra, tienen un esqueleto interno, tienen huesitos, tienen una estructura dentro. Los invertebrados no, ¿sí? Dentro de los vertebrados, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los peces, los anfibios, los mamíferos, las aves y los reptiles, ¿sí? Y dentro de los invertebrados hay una clasificación muy grande, porque acá van a estar las arañas, van a estar los insectos, va a haber muchos animales del mar. No nos vamos a meter con este grupo, sino que este año vamos a trabajar con los vertebrados, ¿sí?
Y ahí te dejo un texto para que leas muy bien y puedas caracterizar a cada uno de los grupos. Bueno, espero que esto te sirva, te aclare el panorama de dónde estamos parados en ciencias naturales y bueno, que te sirva para que te pongas a trabajar. Un saludo grande, chau chau.